Mis queridos amigos y hermanos, nuevamente reciban un fraternal y cordial saludo. Bienvenidos todos a esta reunión familiar donde vamos a compartir la palabra de Dios con un propósito, con un objetivo, el de ayudarte a ser un seguidor de Cristo. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Quiero invitarlos a que nos inclinemos nuestros rostros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor en oración. Muy bien, Padre Santo, venimos ante ti en este día con corazones agradecidos por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Oh Señor, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Queremos, Señor, colocar en tus manos este tiempo para entender este mensaje. Oh Dios bendito, gracias. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas y la disposición para seguir conociendo tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Señor, te rogamos que podamos no solo ser edificados en la enseñanza, Señor, comprenderla, escucharla, sino también poderla aplicar a nuestras vidas con la mayor fidelidad. Y todo esto, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Oh Señor, pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, a manera de una introducción, permítanme invitarlos por un momento a que nos traslademos o nos remontemos a la época bíblica cuando no existía electricidad. El contraste en esa época entre la luz y la oscuridad pues era mucho más marcado, por supuesto, en esos tiempos, si lo podemos comparar al día de hoy, obviamente. Pues al no haber electricidad, pues no existían ninguno de estos accesorios que conocemos nosotros para su uso, los interruptores o los enchufes. No había postes de alumbrado público, ni se podía ver esos destellos de luz que vemos en la noche cuando apreciamos a la distancia alguna población, alguna ciudad. Por supuesto, en aquella época, y bueno, muchos siglos después también, cuando el sol se ocultaba, cuando llegaba la noche, una oscuridad total caía sobre la tierra, sobre el sitio, totalmente oscuro. Ahora bien, piensen en esta situación, mis hermanos. Una persona que tenía que desplazarse en la noche, si no contaba con una lámpara o una antorcha, podía perderse fácilmente en la oscuridad, desviarse o tropezar con algún obstáculo y caer. Así es que para poder avanzar con seguridad, una persona necesitaba tener una lámpara. Y esas lámparas de la época eran estas vasijas pequeñas de barro que se llenaban de aceite y tenían una mecha que salía y podía encenderse. Estoy encendiendo muy a la moderna. No sé cómo las encendían. Pero esa lámpara de ese tipo, digamos que daría la suficiente luz para que una persona fuera guiada de una manera segura
en su camino. Mis hermanos, la luz, producto de una lámpara en este ejemplo, esa luz mostraría los puntos de peligro que debían ser evitados. De pronto un hueco, un bache, una piedra, precipicios, abismos, o como conocemos aquí, barrancos. Pero bueno, algo más. Esta luz, mis hermanos, ayudaría a que la persona pudiera distinguir claramente el camino correcto. Bueno, de pronto se preguntarán, bueno, ¿por qué inicio este mensaje hablando de esto? Porque, mis hermanos, nuestro versículo base del tema de hoy es el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ese es nuestro versículo. Ahora, el título del mensaje es Caminando a la luz de la palabra. Caminando a la luz de la palabra. ¿Y cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy? Si no quieres tropezar, ilumina tu camino con la palabra de Dios. Si no quieres tropezar, ilumina tu camino con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Mis hermanos, el salmista comienza con esta afirmación que de una u otra forma hace que este versículo sea uno de los más conocidos de toda la Biblia. Vemos allí la naturaleza de la palabra de Dios, lámpara y luz. Podríamos decir que estamos hablando de una lámpara que arde con el aceite del Espíritu Santo. Sí, esa es la palabra de Dios. Y miremos lo que dice aquí en la segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Mis hermanos, no solo ha de ser esa luz para nuestros ojos, a fin de que podamos mirar alrededor y podamos disfrutar de un bello paisaje o de un bello panorama, sino que también esa luz debe iluminar nuestros pies, a fin de que sepamos por dónde pisar, por dónde dar esos pasos para seguir en el camino y de esta forma no extraviarnos. Mis hermanos, todos sabemos que caminamos en un mundo de oscuridad, pero nosotros podemos caminar en la luz de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que usar, mis hermanos, la palabra de manera personal, práctica, y hacerlo constantemente, permanentemente, para que podamos ver ese camino diseñado en el plan de Dios y caminar por él y discernir lo que en él hay. El llamado príncipe de los predicadores,
Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Mis hermanos, vamos a desarrollar 3 puntos muy concretos. El primer punto que vamos a ver es la palabra fuente de comunicación. La palabra fuente de comunicación. ¿Y cuál es nuestra idea principal? Si no quieres tropezar, ilumina tu camino con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¡Qué verdad más preciosa y más necesaria para nosotros! Es que este es un texto muy claro y sencillo. Hermanos, 12 palabras. Y sin embargo, ese texto tan claro es frecuentemente descuidado, olvidado e ignorado. ¿Verdad? Ahora bien, hermanos, consideremos la fuente de la luz que vemos en este texto. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, dice así: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Tu palabra es una lámpara para mis pies. Reflexionemos en esto, mis hermanos. Un creyente genuino dirá: oh Dios, es esta tu palabra la que me guía. Dios, es esta tu palabra la que me dirige. Dios, es esta tu palabra la que me muestra los peligros en el camino. Es esta tu palabra la que me da la dirección en la que debo ir. ¿Cuál es mi norte? Sí, Dios, esta es tu palabra la que ilumina mi camino. Es esta tu palabra la que ilumina mi vida. Es la palabra de Dios. Mis hermanos, palabra de Dios. Esa es una expresión que nos deja ver que Dios nos habla a través de su palabra. Nos deja ver que Dios no es un Dios por allá lejano, atendiendo otras cosas. No, nos deja ver que Dios no es mudo, es su palabra. Y esa expresión nos dice que Dios es un Dios que se comunica. Él habla por medio de su palabra. Ha sido así desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, mis hermanos. Recordemos que antes de la caída, en ese mundo perfecto, en ese mundo sin pecado, la palabra de Dios era absolutamente necesaria para que Adán entendiera a Dios. No tenía la Biblia, directamente recibía de Dios su palabra, para que Adán entendiera la creación, para que él entendiera cuál debería ser esa relación correcta con él, y también para que Adán entendiera su papel y propósito en este mundo. Mis hermanos, vemos por lo menos 14 veces aquí en el libro de Génesis, en capítulo 1 y 2, encontramos las palabras "y dijo Dios". Y Adán fue
creado totalmente dependiente de Dios y de su palabra. Esta era la luz en su vida, en la vida de Adán. Un ejemplo desde la creación. Segundo punto que vamos a ver después de que el primero, la palabra fuente de comunicación. El segundo, la palabra fuente de luz. La palabra, una fuente de luz. Bueno, recordemos nuestra idea principal. Si no quieres tropezar, ilumina tu camino con la palabra de Dios. Ilumina tu camino con la palabra de Dios. Ahora miremos esta palabra luz, la palabra luz. Y volviendo al Génesis, recordemos que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero el hombre no quiso vivir bajo la luz. Porque vivir bajo la luz es vivir en comunión con Dios. Pero el hombre decidió romper esa comunicación con Dios cuando se inclinó a mirar las tinieblas y escuchó la voz de las tinieblas. Y entonces fueron esas, las tinieblas, las que cegaron, cerraron el entendimiento y la luz dejó de resplandecer. Es por eso que desde entonces el hombre ha vivido continuamente en tinieblas, porque rechazó la luz, cambió la verdad que es la luz por la mentira de las tinieblas. Y todos nosotros hemos vivido bajo esa mentira en el sistema de valores de este mundo. Por eso el mundo está perdido, porque perdió la luz del camino. Y así, digamos que el hombre se ha acostumbrado a vivir toda la vida, todo el tiempo, en tinieblas. Y cuando ve un pequeño resplandor del Evangelio, mi hermano, cuando tú visitas a un amigo y comienzas a hablarle de Jesús, para esta persona es como el preso que ha sido castigado y llevado allí a un sitio oscuro, cerrado, donde no ve luz, y por varios días. Y cuando lo sacan allí al patio después de todos estos días, pues obviamente la luz del sol nuevamente le ciegan los ojos. No sé si la frase está bien, le ciegan los ojos, no puede ver. Así le pasa a muchas personas que viven en esa densa oscuridad. Y a pesar de ver esta luz, muchos prefieren seguir viviendo esclavos de las tinieblas. No saben que la luz es la misericordia de Dios, que se ha acercado a ellos a través de la palabra de Dios, mostrándoles la luz para que vean ellos sus pecados y procedan de una manera sincera a un arrepentimiento y sean salvos. Esto es la misericordia de Dios. Pero cuando rechazan la luz, cuando se predica la palabra y se rechaza, lo que está haciendo esta persona es anticipar un futuro de condenación. Porque solo cuando la luz llega a tu vida es cuando puedes decir quién es el Señor, y solo después de haberle reconocido como Señor es cuando nosotros recibimos la revelación, que es ese testimonio de la verdad. Por tanto, lo primero que tenemos que saber hoy es ese mensaje que hemos oído, que
que siempre o frecuentemente anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Primera de Juan 1:6. Mira lo que dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz. Bien, mis hermanos, entramos al tercer punto. Vamos a este tercer punto. Ya dijimos que la palabra es una fuente de comunicación. Segundo, que la palabra es una fuente de luz. Y tercero, la palabra suficiente, segura y eterna. Recordemos nuestra idea principal. Si no quieres tropezar, ilumina tu camino con la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos 1, los 2 primeros versículos, donde nos dice que Dios es un Dios que siempre habla su palabra. ¿Para qué? Para rescatarnos de la oscuridad y del pecado. Miren lo que dice Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos ha hablado. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo a través de sus siervos, los profetas, para que la gente siguiera sus caminos. Pero dice que aquí, que en los últimos días, Dios ha hablado a través de su Hijo. Hermanos, esto es maravilloso. Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y lo hace para que nosotros podamos conocerle a Él. Lo hace para que nosotros podamos conocer sus caminos. Lo hace siempre a través de su palabra, como lámpara que Dios nos ha dado por su gracia para iluminar nuestro camino y para iluminar nuestras vidas. Así es. Por su palabra, digamos que Dios disipa nuestra oscuridad espiritual y nos da su luz. Yo te digo, mi hermano, mi hermana, qué maravilloso tesoro tienes en tus manos y tienes allí tu Biblia, la palabra de Dios. Qué maravilloso. Quiero mencionar 2 características de muchas que tiene la palabra de Dios. Pero estas características, como esa luz de la que he hablado para nosotros. Primero, la palabra de Dios es totalmente suficiente para iluminar nuestras vidas. Dios habla su palabra
por medio de su palabra. Esto no es un secreto, no es un misterio, no es nada ya oculto, no. Dios habla su palabra por medio de su palabra para dar luz a nuestras vidas. En su palabra nos habla de su carácter, nos habla de su gloria, nos habla de su autoridad, nos habla de su voluntad, nos habla de su amor y su gracia para con nosotros, que es el Señor Jesucristo. Aquí, mis hermanos, en este precioso libro, en su palabra, Él nos habla de nuestro pecado, pero también nos habla de nuestra salvación en el Señor. Aquí, mi hermano, aquí Él habla de nuestros matrimonios, Él habla de nuestras familias, habla de lo que significa ser un hombre o una mujer hoy en día, el rol del hombre y la mujer en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Él habla también de nuestro trabajo, habla de nuestro dinero y en especial del uso del dinero. Habla de nuestro tiempo y del uso que le damos a ese tiempo. Habla también de nuestras angustias, de nuestros momentos de ansiedad. Habla de todas estas cosas aquí, en su palabra. Todo esto y más cosas. Porque su palabra es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Y la tienes en la mano. Mis hermanos, cuando la apartamos de ella, el desconocimiento de su palabra, ¿qué trae para nuestra vida? Pecado y oscuridad. Porque la palabra de Dios es totalmente suficiente para dar luz a nuestras vidas. Una segunda característica de la palabra de Dios es que es segura y eterna. Dice su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. O sea que lo único que verdaderamente permanece es su palabra, porque nunca cambia, siempre es la misma. Pasan los siglos, las generaciones y su palabra sigue transformando vidas. Solamente su palabra es la misma en todos los idiomas, para todos. La palabra de Dios ha sido esa fuente de luz espiritual para el hombre desde el principio. La palabra de Dios es ahora la fuente de luz espiritual para nosotros, ahora, hoy en día. La palabra de Dios es la fuente de luz espiritual para siempre. Nunca, mis hermanos, van a pasar estas palabras, porque la palabra de Dios es una lámpara para tus pies y luz para tu camino. Y sin esta palabra, seguramente te desviarás. Seguramente caerás y no conocerás ni a Dios ni a sus caminos. Pero si hoy y mañana y pasado mañana y todos los días tomas la palabra de Dios como tu luz, esa luz te llevará seguro por la vida, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo su plan para tu vida. Y todo esto, mis hermanos, para la gloria de Dios.